¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a la nueva edición de Balance Financiero. Lo prometido cumplido, dijimos que volvíamos y aquí estamos. Y estamos junto a nuestro directo hermano y amigo don Alcedo Ramírez. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Como siempre, amigos televidentes, un saludo muy cordial a esta su nueva versión de Balance Financiero correspondiente a la tercera semana del mes de marzo, donde nosotros queremos recordarle que estamos en la época de Cuaresma, la época de preparación para la gran fiesta cristiana que es la resurrección, la semana de Pascua, la Pascua de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre es una época, Hermógenes, amigos televidentes, de Cuaresma, que la vemos, son 40 días para uno dedicarse a reflexionar, meditar y en sentido general hacer propósito de convertirse en un mejor ser humano. Como siempre, amigos televidentes, debemos recordarle que Balance Financiero tiene los mejores segmentos para que usted se mantenga informado sobre los datos, informaciones, noticias y argumentos del mundo de la contaduría, la finanzas, la tributación, los impuestos, la informática y, como no, la administración empresarial. Nosotros, como siempre, debemos recordarle que en este fin de semana particularmente nos interesaría que, en adición a los temas que vamos a tratar y que se los dejamos de reflexión, usted también tenga en cuenta esta pequeña parábola que yo quiero recordarle que la planteó nuestro Señor Jesucristo, y es cuando Él compara las actividades del ser humano con los árboles que dan fruto o que no dan fruto. Y entonces nosotros queremos poner en la mente de ustedes esta gran... Lo corta. Si por no, eso, esta gran... Si no da. Exacto, si no dan fruto lo corto, pero queremos corta. a los amigos Alguien televidentes quiere cortarse. que piensen de qué lado está usted. ¿Usted es un árbol que produce fruto o por el contrario un árbol que no produce fruto? O si produce frutos que no son buenos, que son dañados, que son malsanos. Así que yo le dejo con esta pequeña reflexión para que usted tenga tiempo de decidirse a ser un buen hombre que produce buenos frutos para la sociedad, o por el contrario, como dice Jesús en sus ratos más conspicuos, que usted es un malvado de Dios, un maldito, que no produce frutos. Bueno, ojalá que todos nuestros televidentes sean la antítesis de todo eso, que quiere decir todos benditos. Exactamente. Y tú dijiste un hombre, pero un hombre en el sentido figurado que incluya, por favor, a las distinguidas muchachas. Todavía hay reflejos de exaltación a la dama que nos acompañó en el espacio pasado, que fue la licenciada Ailín Guzmán, abogada. Entonces ella es una dama, pero el complemento de esto es que para el próximo programa ya tenemos confirmada a la autora de autoras, que es la también licenciada abogada Juanita Canahuate, que son retoños del buen hacer. Y de la legislación tributaria dominicana. Del buen hacer, Alcedo, déjalo ahí. Nosotros tenemos un contenido económico en principio, después vamos a venir con los impuestos y así vamos a ir abordando temas. Entre tanto, el Fondo Monetario recoge maletas, se retira luego de su periplo por los diferentes estamentos del quehacer económico oficial del país y a veces hasta privado, porque visita a los empresarios. Hacen segmentos con los organismos empresariales. Vamos a ver qué dice el Fondo Monetario en pleno avance de marzo ya, en pleno avance del primer trimestre del año. ¿Qué dice el Fondo Monetario y cómo nos pega eso? Pausamos y ya estamos de regreso. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente... alguien muere y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar, o la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club, descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega.
Usted está viendo Balance Financiero. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Bueno, pues recientemente, quiero decir, va a ser un mes, el 27 de febrero, el presidente de la República hizo un discurso en rendición de cuentas netamente económico y recogía justamente las informaciones, recogía los resultados que había presentado ya el gobernador del Banco Central o el Banco Central. Ahora recibimos la visita del Fondo Monetario y se monta, déjame decirlo así, se monta sobre estas informaciones y da unos halagos, pero con pelos y señales, que terminan en felicitaciones por los comportamientos, hasta hablando de la burocracia en República Dominicana, por no abundar en la introducción del tema. Dos coincidencias, porque justamente el representante del PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para América Latina, para el desarrollo. Para el desarrollo, corrijo. También se expresa favorablemente, y es una evaluación de gestión 2013 a la fecha. Y los puntos coincidentes son que el representante o la representante del Fondo Monetario Internacional dice: con esto me despido porque ya no voy a volver a evaluar, me voy a México. Ahora mis evaluaciones van a ser a la economía de México. Y el del PNUD dice: me voy, o creo que este es el que se va a México, uno de los dos. Me voy, los dos se van y están dejando un paquete evaluativo que es muy favorable al comportamiento de la economía. Mire, Hermógenes y amigos televidentes, yo pienso que esas son noticias de actualidad muy importantes, porque en cierta medida podríamos decir que de manera o accidental o muy bien programada, esas dos intervenciones de organismos internacionales en las voces de sus representantes ante el gobierno dominicano vienen, vamos a decir, para el gobierno como anillo al dedo, en el sentido de que en cierta medida, amigos televidentes, vienen a cerrar con broche de oro los datos estadísticos, por lo menos relativos al sector económico del país y financiero, donde en sentido general avalan todos los datos e informaciones presentados por el gobierno, por el presidente de la República en su rendición de cuentas. Entonces, en ese sentido nosotros pensamos que los organismos internacionales representados aquí, Fondo Monetario Internacional y PNUD, en cierta medida avalan los datos e informaciones presentados por el señor presidente de la República. Y en ese sentido presentan un mentiz a todo el sector opositor que prácticamente indicaba que esas informaciones correspondían a Suiza, correspondían a otras latitudes y no a la República Dominicana. Ahora bien, nosotros somos defensores a ultranza de la verdad y en eso no podemos quitarle la razón al presidente de la República, al Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo y al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, nosotros siempre aquí en Balance Financiero, y siendo discípulos del gran gurú de la administración, Peter Drucker, sí, nosotros yo que no participaba, don Peter. Aquí. Nosotros pensamos que el mundo, la sociedad, todo país es multidisciplinario y multisectorial. Si bien es cierto que la economía, las finanzas, el sector bancario va viento en popa en República Dominicana, en la misma página, Hermógenes y amigos televidentes, que aparece la buena noticia del Fondo Monetario Internacional y del PNUD, aparece los resultados de un estudio de Educa, que es un emprendimiento, una iniciativa empresarial para mejorar la educación en República Dominicana, donde prácticamente presenta y refleja datos muy preocupantes de la juventud dominicana, comprendida entre las edades de los 15 y los 29 años. En resumen, amigos televidentes,
nos dice que en ese segmento de la población dominicana, tan importante para el futuro de la nación, hay un altísimo porcentaje de muchachos y muchachas, para cumplir con tu insinuación, muchachos y muchachas que no están estudiando, Sí. o que no han completado ni el bachillerato, o que no consiguen empleo, o si consiguen empleo es con salarios muy bajos. En sentido general, lo que queremos decir, amigos televidentes, es que si bien es cierto que tenemos datos, situación económica y financiera muy favorable, no menos cierto es que el gobierno dominicano, el sector privado y los organismos internacionales tienen que hacer un esfuerzo grande en seguir trabajando arduamente con las generaciones jóvenes de República Dominicana, porque de lo contrario vamos a tener un futuro no muy claro, en vista de que hay un altísimo porcentaje de esos jóvenes, de esos muchachos y muchachas, que engrosan el segmento de los ninis, que ni trabajan ni estudian. Alcedo, es que hay un problema. O sea, para ti, ¿qué es la percepción? Bueno, quizás deba darte un respiro para que me digas qué es, qué tú concibes como la percepción, pero la discusión ha sido, y estoy sobre el comienzo de tu exposición, el punto ha sido la falta de credibilidad en las informaciones, porque la gente dice, la inflación es una de las más bajas de la región, que ni llega a 2. Y es cierto. Ni llega a 2. Pero entonces por otro lado dicen, la falta de lluvia, la sequía, se dice por allá, por San Juan, donde tú. Ya la sequía, la sequía ha provocado una escasez de productos y ya la yuca se vende en tanto, y ya el plátano subió a tanto, 20, 22, 18 pesos, yo no sé. Y la yautía tanto. Y la yautía tanto. Entonces, eso es alza de precios. Exacto. Eso es inflación. Entonces te dicen, el galón de gasolina no hallamos cómo calcular el precio de venta. O sea, ¿de dónde viene? Si no tiene fines de rentabilidad o mercuriales, el Estado no está para ganar dinero, el Estado está para dar un servicio. Entonces, ¿de dónde viene el cálculo de eso? ¿Y cómo es que está a 230 o 230 y tanto, yo no sé, el galón de gasolina premium? Y comienzan a conjugar una serie de variables y dicen, pero en el fondo, ¿dónde está la mejoría? Y entonces leen en un periódico, están a punto de suspender el desayuno escolar porque no le están pagando a los panaderos o a los suplidores de eso. Tienen una deuda altísima con Y los ingenieros al borde de la... Entonces, ahí es donde caigo yo y te digo, ¿dónde es que está la percepción? ¿Está en lo negativo o está en lo positivo? Tú decías al principio, cuando saludábamos en la intro del programa, que se necesitaban gentes positivas que vean el vaso medio lleno. Exacto. Entonces, ¿dónde es que está la percepción? ¿Está negativa o está positiva? Pero si es que la percepción no es tangible, si es que la percepción es algo ilusorio, y si tú necesitas los medios de prensa para hacer que eso se vea. No, mire, Hermógenes, el aspecto de la percepción, como tú bien dices, es muy importante. Alcedo, perdóname, antes de que... Perdóname la No, suspensión. no hay problema. Sí, pero oye, si tú estás 100% adherido a los informes del Fondo Monetario y del PNUD, yo se los respeto. No entiendas tú que yo te estoy llevando a un territorio indebido. Estoy hablando hacia afuera de este estudio de televisión. Exacto, no, yo te entiendo perfectamente bien, y como te decía anteriormente, Hermógenes, el punto principal que nosotros siempre queremos llevar al ánimo de nuestros amigos televidentes es que la realidad es multifacética, tiene muchas facetas, muchas caras, muchos ángulos. Y ahí es que yo te digo que precisamente yo no soy quien, y creo firmemente en que los datos e informaciones que proporcionan los organismos internacionales, tanto el PNUD como el Fondo Monetario Internacional, al igual que el Banco Central de la República Dominicana y la Oficina Nacional de Estadística, son datos confiables y son datos válidos. La dificultad está en que
Y no es una dificultad, cada quien hace uso de la información de acuerdo a sus necesidades y a sus deseos. Por ejemplo, lo que yo te digo es que el gobierno, los organismos internacionales, fundamentalmente le gusta enfatizar los aspectos positivos, los aspectos macroeconómicos y financieros, pero también la realidad política, social y económica encuentra facetas microsociales, como son, como tú bien dices, el salario mínimo, el salario promedio, el precio de la yuca, no a nivel de finca, que ahí sigue estando barato, pero a nivel, digamos, del consumidor final. Del consumidor final, que entonces están los intermediarios y aumentan los precios. En sentido general, lo que quiero decirte es que la información, como decía un sabio de hace mucho tiempo, todo depende del color, o sea, con el prisma, con el lente que tú mires. Entonces, en ese sentido, nosotros, a la vez que aceptamos los datos e informaciones del fondo, del PNUD y del gobierno, también queremos resaltar los datos e informaciones presentados por Educa, en el sentido de que en el segmento importantísimo de la sociedad dominicana, de los 15 a los 29 años, hay un trabajo muy fuerte que hacer, porque la mayoría de los jóvenes o están desempleados, o ganan muy poco dinero, o no han terminado de estudiar, o están desmotivados. Es decir, que en sentido general estamos ante un segmento poblacional que merece mucha atención, y yo estoy seguro que el gobierno, el Fondo Monetario, el PNUD y los empresarios van a prestarle mucha atención a ese gran segmento de la población dominicana. Dice el PNUD en su exposición, el encargado, Sí. que de las personas que han salido de la pobreza extrema, más del 40%, creo que dice el 46%, se mantiene en el área de vulnerabilidad. O sea, la mitad, vamos a decir. La mitad, lo que significa, según su propia interpretación, es, Alcedo Ramírez, que ante cualquier amenaza de una variable económica, de una situación... O un evento catastrófico, un ciclón, hecho o un evento mínimo, puede regresar a la pobreza extrema. Inestabilidad económica. Y que el país por lo que debe luchar es por sacarlo del área de vulnerabilidad. O sea, que donde habla sobre la necesidad de que esas personas pasen a la clase media. Exactamente. Y yo no sé si pasemos. No. Yo no sé. No, pero es un tema muy importante, pero quizás no tengamos tiempo. La vulnerabilidad tiene diferentes facetas también. No, pero estoy planteando el tema para ir a una pausa y entonces ver cómo asociamos esa mejoría con la vulnerabilidad y cómo los elogios del PNUD y las conclusiones del organismo por excelencia, el dador de los dólares, Fondo Monetario Internacional, bueno, sus conclusiones hasta dónde coinciden en la parte de arriba, pero se contradicen con esta parte. Exactamente. Vamos a ver, porque puede haber algo. O son datos e informaciones diferentes. Pausamos. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente... alguien muere y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar, o la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club, descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Bueno, aquí estamos de regreso, Alcedo. Yo te decía, el área de vulnerabilidad en que caen las
en que se encuentra un segmento, tú dices la mitad, el informe está un poco por debajo, 46% de las personas que son rescatadas de la pobreza extrema, y aquí definamos pobreza extrema como aquellas personas que no pueden alcanzar $2 diarios más o la menos. canasta familiar. Y $2 diarios. Para tener Tienen que vivir con menos de $2 diarios. Sí. Entonces, bueno, dirán estos informantes o analistas internacionales o pronunciantes comunicadores internacionales, dirán, bueno, pero tú quieres que todo sea el jardín del Edén, que sea el remanso. Acuérdate que está el oasis, porque en la frontera está ¿qué es lo que está en la frontera del oasis? El desierto. Exacto. O el abismo. O el abismo. Exacto. Sí, quizás quiera decirnos eso. No, mire, Hermógenes, como yo te decía... No llegamos a tanto. No, lo que te decía anteriormente es que el tema de la vulnerabilidad, al igual que los riesgos, es un tema muy importante y debe ser atendido en toda iniciativa humana, económica, financiera. Y es que precisamente, como tú bien sabes, esa vulnerabilidad económica de gente que sale de la pobreza y entra, digamos, adquiere unos ciertos ingresos adicionales. Lo que quiere decir la vulnerabilidad es que muchas veces esos ingresos o esas fuentes de ingresos no están tan aseguradas. Por ejemplo, muchas veces, amigos televidentes, esas fuentes de ingresos vienen por salarios básicos universales garantizados, por ayuda solidaria de subsidio del gobierno. Y entonces puede venir, por ejemplo, un cambio de gobierno que no esté de acuerdo con esas ayudas solidarias y se la quita, y ahí entonces vemos en realidad la vulnerabilidad. Esas personas que contaban con un ingreso seguro, pero era producto, por decir, de una ley de salario básico universal, de ingreso básico universal, que es un derecho humano ya garantizado, o por ejemplo que sea un subsidio solidario que otorgue el gobierno. Si se corta esa ayuda, es posible que si esas personas, esas familias ya no cuenten con esos ingresos, echan para atrás y vuelven a caer a la pobreza. Es un ejemplo, por ejemplo, de vulnerabilidad. Otra vulnerabilidad, ejemplo de vulnerabilidad, amigos televidentes y querido hermano Hermógenes, es que tú le construyas una vivienda a una persona que ha quedado sin vivienda producto de un ciclón y tú le vuelvas a construir la vivienda en la orilla del río Sama o del río Yaque del Norte o del río Yaque del Sur. Eso hay implícita una cierta vulnerabilidad de esa vivienda, porque viene un ciclón, viene, que Dios no lo quiera, un evento catastrófico, viene una inundación terrible, esas viviendas nueva vez se van a pique. Entonces esas familias que habían salido de la pobreza, que habían obtenido el beneficio de una vivienda, siguen siendo vulnerables porque al venir un evento catastrófico echan hacia atrás y nuevamente caen en la pobreza. De ahí la importancia, Hermógenes y amigos televidentes, es que las acciones sociales, económicas y financieras, cuando se realicen, se analicen todos los riesgos y se eliminen todas esas vulnerabilidades que puedan ser eliminadas y que solamente queden lo que nosotros llamamos técnicamente vulnerabilidades marginales, que son aquellas que para resolverlas se requerirían muchos recursos, tanto económicos como financieros y humanos, para poder eliminar. Es decir, que el riesgo, la vulnerabilidad no se puede eliminar 100%, pero sí se puede mitigar en un alto grado, en un alto sentido. Y de nuevo, Hermógenes, voy a concluir para darte la palabra, y es, tenemos la vulnerabilidad del agua. Hay teóricos que dicen que el motivo de la Tercera Guerra Mundial no va a ser el rearme nuclear, sino la falta de agua, la lucha por el agua. Entonces, nosotros vemos que aquí en República Dominicana somos un país rico, bendecido por Dios en fuentes de agua, pero lamentablemente da pena, como yo veo, que los dominicanos malgastan el agua. Como muestra un botón, el uso promedio de agua a nivel mundial es de 150 litros por día. El dominicano promedio, amigos televidentes, promedio, consume cerca de 400 litros. Es decir, prácticamente 2 veces y media más. Y no es que se la toma, ¿verdad? No, eso quiere decir que se la unta o que la desperdicia. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos un llamado dramático a la población dominicana para que adquiera conciencia del uso razonable y razonado de los recursos. Porque todos los recursos, amigos televidentes, por eso existe la economía,
se acaban en algún momento, con excepción del sol y con excepción de Dios. Entonces los recursos dominicanos que Dios nos granjó, o sea, nos otorgó una gran cantidad de recursos, debemos cuidarlo, como cuidamos todos y cada uno de nosotros la niña de nuestros ojos. El PNUD, porque es como una rendición de cuentas, porque se está retirando el hombre. de Luis se va. Exacto. Entonces, el PNUD, entre las memorias o la rendición de cuentas que está dando en su despedida, es que ha logrado la aprobación de 180 millones de dólares en préstamos Que se han ido desembolsando. Para proyectos específicos. Y si tú me permites, déjame ver si encuentro acá. Las áreas en que han sido invertidos esos recursos. Sí, lo tenía, pero tú sabes que... Desarrollo, sí, control está por del ahí. embarazo de adolescentes. Sí, entonces, por donde te quiero llevar es de si realmente lograr empréstitos, lograr créditos internacionales, pues constituye un logro, porque uno de los puntos críticos de la economía dominicana es el aumento endeudamiento externo. Y el Fondo Monetario en algún momento, aunque ahora no hemos visto un pronunciamiento al respecto, pero siempre ha sido su preocupación en los últimos años. Los últimos informes están plagados de ese tipo de críticas. Entonces, ahora está omiso. Entonces, no sé si lograr 180 millones de financiamiento para proyectos que yo le llamo secundarios, entre lo que está la situación de ¿cómo se llama? El maltrato de género y todo ese tipo de cosas. Los embarazos de adolescentes, sí, hombre, ese tipo de situación. No, pero Hermógenes, perdona que te interrumpa, pero yo creo que es importante, porque no quiero que le carguemos el dado al representante del PNUD que se va a retirar, y más en el momento que se va a retirar. Recuérdate que, y yo sé que tú eres un gran opositor del endeudamiento externo, al igual que nosotros, pero recuérdate que los endeudamientos, los préstamos, las facilidades que otorga el PNUD son a muy largo plazo y a unas tasas de interés muy bajitas. O sea que prácticamente son en condiciones y términos que lo otorgan a unas condiciones, es para no decir que nos regalan el dinero, pero prácticamente si tú analizas el tiempo en que hay que repagar esa deuda y la tasa de interés es prácticamente dinero que se puede decir que es buen dinero y que puede ser utilizado de manera positiva. Sí, entre los proyectos están el acompañamiento del gobierno a través de la Comisión de Objetivos del Desarrollo Sostenible. Exacto. Y lo que te decía, esto de género, para no leer mucho, entonces, caramba, el Fondo Monetario no se puede atacar en esta información que ha dado, porque termina su comunicado diciendo que próximamente va a venir desde el directorio del Fondo Monetario va a venir un informe definitivo, una evaluación oficial de la economía. Esta es semi-informal, porque es un pronunciamiento de la Comisión de Campo, la que estuvo en el terreno. Preliminar, un informe preliminar, digamos. Sí, y sobre el endeudamiento es bonito siempre y cuando tú veas los resultados. Y usaste un término que me llegó, y es que tenemos muchas áreas de productividad, de generación de recursos en el país, y no solamente el sector minero. Y siempre te he dicho, ciérrame la mina de Cotuí, ciérrame la mina de oro, a ver cómo se cae la economía. Arráncame la mina, a ver el efecto sobre la actividad económica y la mejoría de la ciudadanía. Así también yo te puedo decir, párame las recaudaciones fiscales, ponle en el punto donde estaban, a ver cómo repercute en la ciudadanía, en la calidad de vida, que tú puedas decir, bueno, tengo energía eléctrica 24 horas porque estoy pagando impuestos. Exacto. Tengo agua que puedo tomarla del grifo, que se dice de la llave. Agua potable. Pero como nosotros estamos en la web, tenemos que hablar en términos también internacionales. Estamos en YouTube, un canal Exacto. de balance financiero. Entonces tú dices, déjame tomarme un vaso de agua y está garantizada. Pero eso se debe a que estoy cumpliendo con la fiscalidad. Lo estoy haciendo de una manera, digamos, adecuada. Lo estoy haciendo
con el debido cumplimiento. Y pasé por un hospital y me paré a tomarme una radiografía, estaba la placa, estaba todo, los equipos son modernos, porque estamos en un cumplimiento. Y conduje el vehículo y no vi problemas en la carretera. En la carretera de ¿cómo se llama? Los hoyos, de irregularidades y de tramos averiados por la lluvia o por la erosión, por el tiempo, porque esos recursos se están empleando en tal y tal cosa. Y está en la Constitución de la República y está en los proyectos de pacto fiscal el destino de los recursos. Sí, miren, Mógenes, yo pienso que esos datos que tú presentas son importantísimos y ahí es que viene esa comparación que yo siempre hago de nuestros vasos mitad lleno y mitad vacío. Siempre hay que darle la libertad, debemos luchar y aceptar la libertad de todo el mundo y principalmente de todos los intelectuales y los creadores de opinión, es en el sentido de que cada quien mira la parte del vaso que le interesa. Alguien mira la mitad llena, otra la mitad vacía. Entonces, pero, ¿tú me estás tirando no, hablando en sentido general. Lo que te quiero decir es que el mundo del análisis y de la percepción es variable. Hay personas que tienen una inclinación a ver la parte buena, otros a ver la parte faltante que le falta. Entonces, esa es la realidad en República Dominicana, amigo cliente. Nosotros tenemos un país, como decía un político famoso dominicano, un país rico, en aquel momento pobremente administrado. Entonces, todo depende de la forma, la efectividad, la eficiencia con que nosotros usemos nuestros recursos naturales, como tú bien decías. Nosotros en el pasado teníamos unos recursos mineros que eran explotados de una forma muy, vamos a decir, adversa para la República Dominicana, que es la dueña de esos recursos, el pueblo dominicano. Hoy en día es desventajoso. Hoy en día ha ido mejorando. Entonces, la educación, teníamos un problema serio de falta de instalaciones. Hoy en día, gracias a la inversión del gobierno, como tú bien dices, de los fondos bien recaudados por la DGI, tenemos amplitud y un gran número de nuevas aulas y facilidades educativas. Ahora lo que hay que trabajar, como tú dices, tenemos esa parte ya ganada y bien, buena, pero entonces falta la otra parte, el software, la parte suave. Tenemos que mejorar la preparación de los maestros, tenemos que preparar los contenidos de los cursos, tenemos que en sentido general hacer lo mismo con educación, con salud. Tenemos hospitales que se cometió un error administrativo garrafal de iniciar la reparación de 50 y tantos hospitales juntos. Es una barbaridad administrativa. Yo no sé a quién se le ocurrió esa esplendorosa idea. Las cosas se van haciendo por parte. Y una vez usted termina 10, 15 hospitales, lo pone a funcionar y luego sigue con los próximos 10 o 15, pero no desmantela 50 y tantos hospitales y se queda el pueblo dominicano sin salud. Entonces, ahí también hemos ido mejorando. Vemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo por entregar los hospitales, pero a muchos de ellos, hermano, le falta lo que tú dices. El rayo X, el aparato rayo X no funciona, o entonces si funciona no hay placa para imprimir el rayo X, o tenemos laboratorios bien establecidos con máquinas muy bonitas y muy costosas, pero la máquina no tiene los reactivos necesarios para hacer las pruebas. Es decir, en todo en la vida hay un pro y un contra. En sentido general, los países en vías de desarrollo, mi querido hermano Hermógenes, amigo cliente, tenemos el vaso por la mitad llena y la mitad vacía. Hay algunos creadores de opinión que miran la mitad llena y la resaltan con bombos y platillos, y hay otros creadores de opinión que miran la mitad vacía y entonces prácticamente critican en demasía al gobierno y al sector privado porque dicen que no están cumpliendo con sus respectivas obligaciones. Tienes razón, Alcedo. Yo últimamente, y no tan últimamente, pero que recuerda, el último país suramericano que he visitado fue Perú. Okay. Con motivo de la conferencia interamericana. Por cierto que andaba con Francisco Canahuati. Saludaste a Pepe K, porque en ese momento creo que estaba allá del presidente. Y no vi. La segunda ciudad que visité fue, la última que he visitado de Norteamérica fue Miami. Oh, sí. La Florida. Eso fue esperando el año, ahí en enero. Quiere decir que no he visitado a ningún país en febrero,
ni tampoco en marzo. En marzo está discurriendo, pero no voy a salir porque estamos en el rush de los trabajos. De la DGI. Los cierres Fiscales. y contables de las empresas. Ni lo vi allá ni lo vi acá. Ni lo vi en Perú, en Lima. Fue a Lima. Ni en Miami. Ni lo vi en Miami. No vi la gente en la silla de ruedas con un cartelón diciendo me falta un brazo, ayúdame. Ni vi en los periódicos nada que dijese es que hay que ponerle una válvula de hidrocefalia a un niño y que están haciendo y que le faltan 200,000 pesos para eso, 100,000, yo no sé, 500,000, y que están haciendo una colecta pública. Ese es el tipo de tema, Alcedo Ramírez, por el que yo te estoy encauzando. Por ahí es que yo voy, o sea, hasta dónde se siente la recuperación de las clases más necesitadas del país. Sí. Hasta dónde la concentración de la riqueza golpea la vida misma de la ciudadanía menos pudiente. Déjame ir a una pausa porque me estoy emocionando. Y cuando regresemos vamos a ampliar otros temas que tenemos de interés. Vamos a ver las variables económicas como anda el dólar, el barril de petróleo y demás. Y entonces prepararnos para el mundo de los impuestos con Francisco Canahuate. Pausamos. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Usted está viendo Balance Financiero. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Alcedo, permíteme aperturar este segmento llevando nuestro sentido pésame a la familia Mejía Oviedo, específicamente a Luis Mejía, conocido como Luisín, en razón del fallecimiento de su padre ocurrido durante esta semana. Y caramba, pudimos estar presentes y comprobar lo que es la unidad familiar, lo que son los sentimientos. Y nos unimos a ese y lo que es pésame. también un pueblo volcarse en la solidaridad de un amigo. Nos unimos a ese pésame. Así y ya que Luisín Mejía y su hermano, que el que está en la Junta, nuestro querido amigo Henry Mejía, son dos dominicanos que han hecho aportes importantes al pueblo dominicano, a la sociedad dominicana en sentido general. Sí, también están los otros, está Luisito y, Exactamente. y los demás, Pepe, toda esa familia. Sí. Bueno, la vida continúa, el oro, petróleo, el oro negro. Es que es oro, pero negro. El barril de petróleo ya está ubicándose en los 60 dólares. Ha sido una presión de la OPEP para reducir la producción y entonces poder ajustar los precios. Todavía 60 dólares no llega al 50% de donde se ubicó en aquel pico. Yo diría en el año 14, 15, por ahí, esos años. Y entre tanto, el dólar continúa moviéndose de a centavos y se vende a 50 pesos con 55 centavos.
Sí. Son las variables más importantes por el momento. Sí, Hermógenes, mira, y en adición a eso yo creo que es importante ya una serie de datos e informaciones no financieras, y es en el sentido de que este fin de semana, en adición, como te digo, al viernes que se comenzó con la conmemoración, celebración del Día Mundial del Agua, son es un recurso muy importante para nuestro país. Exhortamos a los dominicanos a que sepamos aprovecharlo, hacer mejor uso de ese recurso que tenemos. Y también queremos recordar que este fin de semana también se celebra a nivel mundial un día en el cual se trata de denunciar las violaciones a los derechos humanos. Ahí, Hermógenes y amigos estudiantes, nosotros presentamos 2 áreas: el agua, la importancia de producir y mantener el agua, y en segundo lugar el aspecto de los derechos humanos, que en República Dominicana hemos avanzado mucho, pero todavía hay muchos derechos importantes, que existen aún muchos dominicanos que no tienen el goce completo y absoluto de esos derechos humanos, y en ese sentido nosotros hacemos las exhortaciones a las fuerzas de poder en República Dominicana, el gobierno, los empresarios, los comerciantes, los profesionales, los partidos políticos, que todos juntos, la ciudadanía en general, hagamos buen uso de los recursos naturales que tenemos, uno de ellos principalmente el agua, y en segundo lugar también que nuestras instituciones y nosotros como personas garanticemos los derechos humanos a la mayor cantidad, ojalá sea a todos los dominicanos, y que poco a poco todos los dominicanos puedan acceder al disfrute total y completo de los derechos humanos, que ya están establecidos de manera oficial desde el año 1947, que fue la creación de las Naciones Unidas. Así que confiamos en Dios que en República Dominicana sigamos mejorando nuestro mantenimiento y producción de agua, y en segundo lugar sigamos respetando y ampliando la aplicación de los derechos humanos. Perfecto. Uno se encuentra con tantas personas cuando está en algo, en alguna actividad pública. Exacto. Entonces, tanta gente que te dicen, vemos el programa de tal, te hacen un comentario, y uno quisiera mandarle un saludo a todas esas personas. No podemos decir los nombres porque la guarachita cerró, pero en las personas de doña Violeta, de don Arturo y de doña Mercedes, tu mamá, doña Violeta, exacto, tu papá, don Arturo, y mi mamá, doña Mercedes. Son 3. Queremos entre esos 3 legendarios. Audiencia fija, que entre los 3 suman más de 200 años. Dentro de ese cúmulo de vida, nosotros queremos incorporar a toda esa teleaudiencia que nos sigue semana tras semana. Exacto. Que es un indicativo de la amplitud de público y de audiencia que tiene nuestro programa. Desde los 15, 16 años prácticamente hasta los 100 años que va a cumplir pronto mi querido padre. Bueno, entonces pasamos al mundo de los impuestos. Déjame. Con Francisco Canahuate y Hermógenes Casado. Te noté como que tú querías litigar un poco. No, gracias a Dios estamos en ánimo de alabar a Dios en este fin de semana de manera particular y especial. El mundo de los impuestos, Francisco Canahuate. Volvemos. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco.
Francisco, sea usted bienvenido al espacio, al segmento El Mundo de los Impuestos del espacio Balance Financiero. Aquí estamos, Francisco Canahuate, agradeciendo la fidelidad de los amigos televidentes que están semana tras semana siguiéndonos. Quizás tú te vas a ofender a partir de ahora, pero para eso es que existe el perdón. Si no hay ofensa, después no puede haber perdón. Entonces hay una queja generalizada que cómo se amaga con un producto y entonces cae en el agotamiento inmediatamente. ¿Cómo es posible que ya legislación tributaria dominicana no esté circulando en el mercado local, en los puestos no de bolsa, sino de venta, en las estanterías técnicas de este país? Ya para las próximas semanas está bien abastecido el mercado de nuevo. O sea, y agradecemos realmente la acogida que tuvo. No esperábamos que se iba a agotar tan rápido, pero así ha sido. Si te puse a presentar excusas es porque te ofendí. No, ninguna ofensa, más bien es un elogio. Sí. Y parece que ya había una necesidad sentida. Sí, la reconciliación a veces es importante. Si no, la gente se está quejando de eso, Francisco, de verdad. Sí, de verdad. Pero ya el lunes estará en manos del público de nuevo. Sí, y estoy esperando a Juanita en la próxima, Juanita Canahuate, coautora, en el próximo programa para también darles a la dita de oreja, porque libros se necesitan. La enciclopedia fiscal de la Así es, me libera a mí y le carga a ella. Francisco, y hablando de impuestos, ¿qué pasa con el régimen simplificado de tributación? Que el presidente de la República lo anunció, creo que para dentro de 10 días, y fue el 27 de febrero, eso sería el 37 de febrero. Mira, tú tienes una actitud de mucha jocosidad en el día de hoy. Ciertamente. Estamos en fin de semana. Ciertamente, el señor presidente de la República en la rendición de cuentas, el 27 de febrero, anunció solemnemente que en los próximos 10 días estaría ya promulgado el nuevo reglamento, que es el régimen simplificado de tributación, que sustituiría al procedimiento simplificado de tributación que está vigente aún. Y por alguna circunstancia, pues todavía no tiene número. Se agotó la parte de discusión en foro, que fue para los fines que se puso en línea. Pasó para consensuarlo o para escuchar el para escuchar los puntos de vista. Sí. Es que a veces consensuar una pieza de esa naturaleza no resulta tan fácil, porque hay que ver esto en dos dimensiones. Una es la simplificación para el cumplimiento y otra cosa es el costo del cumplimiento. Pero si tendría que ser tiene que ser producto de una auditoría fiscal. Lo que yo entiendo como filosofía es que hay una situación de simplificación, que es lo que se ha pedido, pero al mismo tiempo una reducción del pago, que es lo que el universo contributivo plantea. Entonces, conciliar esos dos puntos de vista no es tan sencillo. Y volvemos al origen. ¿Por qué viene un reclamo de esta naturaleza y por qué una resistencia a otorgarlo? Porque el sistema tiene una erosión muy grande en su base imponible, y con el conjunto de exenciones, exoneraciones que hay para sectores importantes de grandes caudales, y esto hace que la base contributiva entonces sea cada vez más pequeña. Y si con un régimen simplificado se va a poner más pequeña todavía, entonces la administración tributaria también tiene motivos para decir, bueno, entonces ¿a quién es que le voy a cobrar? Si los contribuyentes que tengo hoy que están pagando, lo voy a sacar para reducirle su tributación, entonces eso también nos va a afectar a nosotros en el flujo de la finanza pública. Y por eso hay que insistir que lo que importa no es un régimen simplificado,
solamente, sino una simplificación del sistema en su conjunto, que es el tema aplazado del pacto fiscal, donde se pueda reducir la tasa para todos los contribuyentes y reducir entonces el costo del cumplimiento y aumentar la base imponible, cortando parte de la erosión que hoy tiene. Porque a veces uno piensa que cuando se habla de la evasión se mezcla evasión y exoneraciones y entonces el número da muy alto. Entonces tenemos que comenzar viendo si son necesarias en la dimensión que están en la actualidad la cantidad de exenciones y exoneraciones vigentes y si es factible en el pacto fiscal reducir esta y reducir la tasa impositiva, y con eso se disminuye el costo para todos y aumentan las recaudaciones en su conjunto porque el universo se aumenta, la base imponible se hace mucho más amplia y entonces tanto la administración tributaria simplificaría los procesos como para el contribuyente cumplir sería mucho más fácil y evidentemente alguien se va a perjudicar, que es el que hoy tiene un nivel amplio de exenciones y exoneraciones. Yo pensando mientras tú hablas, digo, cuidado si es que vamos a llamarle esta norma, porque va a ser una norma. Un reglamento. Un reglamento, entonces sería un decreto. Este decreto, cuidado si estaría aplazado, esperando primero que pasara, porque es una cola, el proyecto de sincerización patrimonial, que ya debe estar como en su segundo año. Digamos que la ley 155-17 surgió en el año 17, mayo, junio, septiembre, entonces que 6 meses después, entonces estamos hablando ya más de un año del proyecto de sincerización patrimonial, que se estaba esperando en marzo del 18, antes de marzo, para poder acomodar a las declaraciones fiscales de las personas físicas. Ese es un Entonces, tema cuidado si es una cola, ¿no? Y no pasa porque aquel todavía está... Bueno, tú has traído un tema del año 2017, Sí. pero esta discusión lleva 6 años, la del régimen simplificado. Sí. Se ha fortalecido y se ha incrementado cuando el ministro de Industria y Comercio le puso fecha y posteriormente el presidente de la República le puso fecha. Y el director otra. Pero hace 6 años aproximadamente que se está discutiendo la posibilidad de un régimen simplificado con esa característica. Sí. Y la verdad es que no han podido ponerse de acuerdo el Ministerio de Industria y Comercio y la parte de la administración tributaria, porque por un lado se quiere estimular la organización de la empresa, pero por el otro lado no se quiere prescindir de una tributación que hoy se tiene. Y entonces ahí hay un tema que conviene ir conciliando y saber cuánto hoy no son contribuyentes porque están en el mercado informal, que sería un punto. Otro punto es que la tasa efectiva de tributación que se está pagando a nivel empresarial hoy día, con la tasa en el 27%, es de aproximadamente un 16%. Quiere decir que si se reduce la tasa y se reduce también la erosión de la base y por vía de consecuencia se amplía, pagando un 20% podríamos estar recaudando más de la propia empresa que con la tasa del 27% y que efectivamente se está cobrando alrededor del 16%. Es posible todo esto porque hay un término que es la materialidad, o sea, cuando, y es que está incluido en el proyecto, cuando te dicen, bueno, dio anticipos a pagar 2,000 pesos, eso le llaman por ahí de que ensucia libros, en el sentido de que pequeños balances crean una estructura, un auxiliar, un listado de contribuyentes numerosos, pero con balances mínimos. Entonces la eliminación del anticipo como que no debiera ser una retranca para que se ponga en vigencia
O se pronuncia el decreto ya. Hay que distinguir dos aspectos en el caso del anticipo. Y quiero comentarlo porque puede traer confusión. Los asalariados, que son fundamentalmente los ejecutivos de las empresas, tributan sobre la base de 12 anticipos. Pagan 12 anticipos, que es la retención de la 12ª parte del impuesto anual que le corresponde. Pero cuando tienen otras rentas, entonces le pueden surgir pequeñas diferencias a pagar. De ahí que cuando se hace la comparación de la recaudación por la persona física, parece insignificante lo que el universo de la persona física tributa. Y el nivel de retención es altísimo, pero son los mismos contribuyentes, personas físicas, que han tributado por vía de retención en la fuente, pero eso no se computa de manera conjunta como persona física, sino que se computa como retenciones. Y cuando se paga esa pequeña diferencia de los 1.000, 2.000 pesos, parecería que un contribuyente que pagó 2 millones de pesos está pagando 1.000 o 2.000 pesos. Esa es una diferencia que surge después de deducir la cantidad de retenciones que ha efectuado durante todo el año. Entonces, hay 12 anticipos implícitos para los asalariados que superan la exención contributiva. Y este es un tema que también queda un poco en confusión cuando se ve el análisis de las estadísticas, porque tú lo tienes como renglones: sociedades, agentes de retención o retenciones y personas físicas. Pero hay que sumar lo de personas físicas y lo de retención para ver cuánto es imputable a personas físicas, porque lo de retenciones no todo es persona física. No. Hay otro tipo de renta girada al exterior y eso que se convierten en retención. Entonces, como que hay que reestructurar un poquito la parte estadística para poder hacer un juicio objetivo de lo que pagan las personas físicas, que ciertamente cuando se ve la información aislada parecería que no pagan nada, pero es que lo pagan por vía de retención en la fuente. Así, Francisco, el postergar o mantener, caer en un retraso en la implementación de este proyecto implica de hecho un cambio de método de tributación en las empresas, y como establece el mes de febrero, no sería un inconveniente tanto para el contribuyente como para la administración tributaria tener que hacer un ajuste, un cambio a mitad de camino. No, porque recuérdate que había o hay un régimen con la misma fecha, que es el procedimiento simplificado de tributación. Aquí el tema no es ese. Sí, pero para los nuevos. Sí, pero para los que fines... está por el método ordinario y ahora ingresa. Sí, bueno, es que lo que va a migrar son los que están en el PST. Los demás hay que ver si califican para acogerse. El tema es de costo, que el contribuyente quiere un costo menor y la administración tributaria quiere una recaudación mayor. Sí, así. Entonces, en cuanto a la simplificación, pienso que todo el mundo está de acuerdo. Ahora, en el costo es donde cambia el sacrificio fiscal. Lo que podría verse como un sacrificio fiscal versus un beneficio fiscal para el que se acoge a ese régimen. Y el otro tema es que si hay una ventaja comparativa para un régimen simplificado, entonces pudieran darse muchas situaciones alrededor del universo de contribuyentes, porque se convierte en una señal de que hay una vía para pagar menos. Y ese es un tema que también hay que ponderarlo. Nosotros no quisiéramos como caer en el populismo con esto, porque la administración tributaria tiene una meta, tiene unos objetivos a lograr y tiene un presupuesto que solventar. Golpea la informalidad que el proyecto. Sí, a eso se aspira, pero es el sistema el que debe golpear la informalidad, el sistema en su conjunto. Siempre hemos preguntado por qué a medida que se han ido agregando figuras tributarias y subiendo la tasa, ha subido la informalidad.
y no ha subido la presión tributaria en el orden que se espera. Francisco, el tiempo es corto. Eso es una reflexión. Sí, pero el tiempo es corto, necesitamos espacio para desarrollar estos temas y discutir, y tú sabes, y que estas discusiones se conviertan en aportes. Entre tanto, ha sido un aporte suficiente en mi criterio, en mi evaluación durante el día de hoy, pero necesitamos más espacio porque no hacemos nada con dejar la teleaudiencia ávida. Pues vamos a tomar el espacio la próxima semana. Correctamente, vamos arriba. Bueno, hasta aquí entonces los comentarios y hasta aquí esta evaluación del régimen simplificado de tributación, y esperamos que para el próximo programa podamos volver a hablar de esto porque ha habido alguna novedad. Así será. Francisco, un placer compartir contigo el mundo de los impuestos. Gracias. Nosotros volvemos la próxima semana.